Mi historia no es un cuento de hadas. Creo que es algo que deberías saber desde el principio. Después de 8 años trabajando en un lugar donde el aborto es nuestra prioridad, por primera vez y cuando menos lo esperaba, me necesitaban en la sala de procedimientos. Allí me correspondió realizar un ultrasonido a una joven que decidió interrumpir la gestación. Y aunque no lo crean, yo estaba muy contenta de estar allí. Pero de repente, sentí mucha angustia al escuchar el hermoso latido de un bebé de 13 semanas, y a su vez los gritos desesperantes de aquella joven que tomó tal decisión. Me impresionó mucho cómo con tan poco tiempo ya se veían claramente sus manitas y sus piernas. Y me desesperé al ver, cuando el doctor coloca el catéter, y el feto empieza a agitarse desesperadamente evitando ser alcanzado por él. Allí el doctor empieza a succionar hasta que unos segundos después, todo acabó y solo quedó un vientre oscuro y vacío. No puedo explicar lo que sentí en ese momento, lo único que hice fue salir corriendo y llorar desesperadamente. Ustedes creerán que solo soy una persona sensible, pero para que puedan entender, les voy a dar a conocer mi historia desde el inicio. 8 años atrás, cuando comencé el tercer año de psicología, estando en la feria de voluntariados me abordó una asesora de control de planificación familiar, invitándome a ser voluntaria ya que necesitaban colaboradores, y me explicó con palabras claras y específicas que el objetivo de la clínica era evitar la concepción, pero si esto ocurría, ellos solucionaban el problema con una interrupción quirúrgica, rápida y sin riesgos, alegando que es un derecho que la mujer tiene de querer tenerlo o no. Muy orgullosa acepté, creyendo que en vez de aumentar las interrupciones disminuirían. Al día siguiente llegué a la clínica como lo había acordado. La entrada estaba rodeados de manifestantes, quienes tenían un punto de vista totalmente diferente a los de la clínica. Ellos me gritaban palabras muy fuertes. ¡Eres una asesina, lo sabías! Pero yo no le di importancia. Al principio mi trabajo era darle la bienvenida a las chicas que llegaban, y distraerlas para que no escuchen las palabras de los manifestantes. Yo sí apoyaba a la clínica, porque desde el momento en que salí de la casa de mis padres me volví una chica fiestera. Comencé a salir con Mike, un señor del edificio de 10 años mayor que yo, hasta el día que me embaracé, y fui a practicarme una intervención. Como si fuera poco, me llevé otro fiasco al año después que me casara con Mike. Era un hombre sin principios y mujeriego, así que me divorcié. Pero unas semanas después el miedo y el pánico me invadieron cuando supe que estaba embarazada de nuevo, y al no querer tener ningún tipo de contacto con ese hombre, realicé mi segunda visita a la clínica de planificación. Apenas tenía 8 semanas de embarazo, así que me trataron con píldoras, que me dejaron 8 semanas de mucho dolor, sangrado, calambres y malestar mientras mi útero se iba limpiando poco a poco. Y después que todo pasó, la culpa me invadió. La clínica no la tenía, solo yo era la culpable. Dejando todo atrás, ahora con 6 meses graduada de psicología, mi causa se convirtió en mi carrera. Mi familia apoya mi carrera pero no están de acuerdo con lo que hago. Pero yo amo mi trabajo con la supuesta excusa de ayudar a las mujeres en crisis. A medida que pasaba el tiempo, estaba apta para trabajos específicos que no podía hacerlo cualquier persona, como por ejemplo reconstruir el feto para asegurarse que no falte ninguna parte. Normalmente las personas que hacen eso por primera vez lloran inconsolablemente, pero yo no botaba ni una lágrima. Al poco tiempo me casé con Doug, un hombre maravilloso y cristiano que me ama profundamente. Un día quedé embarazada a pesar de estar tomando mis píldoras, y aunque mi compañera de trabajo se puso a la orden por si decidía interrumpirlo, esta vez estaba muy segura de tenerlo. Y mientras crecía mi barriga, por motivo de trabajo intentaba convencer a las jóvenes a una interrupción. Un día una joven que yo conocía estuvo a punto de perder la vida. Yo me asusté mucho, todos corrimos a socorrerla. Todo estaba lleno de plasma porque el doctor por error le perforó el útero, y eso le causó una hemorragia. Así que tuvo que ser llevada otra vez a la sala de procedimientos, y a pesar de que horas después todo terminó de la mejor manera, la recuperación tomó mucho más tiempo. Obviamente todo permaneció en secreto, ni siquiera el padre de la chica, quien fue el que la trajo, se enteró de lo ocurrido. Y ese mismo día, al terminar con 38 intervenciones en 4 horas, pasamos 2 horas festejando mi embarazo. ¡Qué ironía! Al salir me encontré con Marilisa, una manifestante que también está embarazada con el mismo tiempo que yo. Me dijo que un bebé es una gran bendición, de lo cual estuve muy de acuerdo con ella, pero eso sí, en sus debidas circunstancias. Minutos después,
Ella y sus amigos empezaron el maratón de oraciones de 40 días por la vida afuera de la clínica, las 24 horas al día y los 7 días de la semana. Mi jefa en una entrevista solo mencionó que son fanáticos extremistas que no desistirán hasta restringir la libertad de la mujer. En ese momento entré en trabajo de parto, y después de 22 horas di a luz a una hermosa bebé. Mi madre estaba feliz compartiendo con su primera nieta, hasta que le dije que yo sería la nueva directora de la clínica. Ya sabiendo que se siente ser madre y en mi nuevo puesto de trabajo, no podía dejar de pensar en que le quité la vida a mis propios hijos, y que se lo oculté a mi propia madre. Así que hice algo que no me había atrevido a hacer antes, y fue buscar mi ultrasonido. En ese momento me sentí tan triste y tan culpable. 4 años después, antes de la llegada de una gran tormenta, me tocó reprogramar las citas 2 días antes en vez de suspenderlas, ya que si las posponía era muy arriesgado para la paciente, por tener más días de gestación. Así que coordiné con todo el personal para que todo se hiciera más rápido y sin contratiempos. Al llegar el día, todo salió como yo esperaba, enviándolas a salvo a casa. Días después, me gané el premio de planificación familiar del año, por ser la única clínica de llegar a las metas mes por mes, y cuando mi jefa termina el discurso del proyecto, me doy cuenta que hay un interés monetario y no de salud. Ya que el objetivo de la planificación familiar era aumentar las interrupciones de gestación, y no reducirlas como estaban proponiendo, por lo cual intervení diciendo que esa no era mi prioridad. Así que mi jefa molesta me dejó bien claro que las interrupciones era el producto con el que me pagaban, para poder darme los lujos que me doy, y me recordó que somos unos proveedores de abortos, y no una organización sin fines de lucro como yo pensaba. Muy molesta me fui a mi casa para contarle toda la verdad a mi esposo, incluyendo intervenciones tan dolorosas de 24 semanas de embarazo. Ahí le paran el corazón con sustancias químicas, dando como resultado un largo trabajo de parto a un bebé sin vida. Mi esposo quedó atónito ante esa cruel declaración. Días después, sucedió algo que nos asustó mucho, ya que le quitaron la vida al principal proveedor de interrupciones, así que mi vida se puso en riesgo. En las afueras de la clínica había gente orando por las partes de los fetos que llevaban en un recipiente para ser desechados. Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños. Al mismo tiempo en el que yo estaba pasando a la sala de procedimiento que le mostré al inicio, creo que esas oraciones dieron resultado en mí. Y aunque ustedes no lo crean, minutos después me encontraba en las oficinas de Provida, contándole lo horrible que es ver un bebé retorciéndose para salvar su vida, un bebecito que a pesar de tener semanas de vida, ya estaba perfectamente formado, moviéndose cómodo, tranquilo y seguro dentro del vientre de su madre. Les dije que quiero renunciar para no seguir siendo cómplice de todo eso, así que ellos apoyaron mi decisión y me ayudarán a conseguir otro trabajo, y para protegerme me invitan a salir por la parte de atrás para que nadie me vea. Al llegar a casa, mi esposo se alegra por mi decisión, aunque él ya sabía que ese día llegaría, pues tenía razón, ese día llegó. Me fui a la clínica por última vez a buscar mis pertenencias y mandar un fax con mi renuncia. Después de haber tomado esa decisión sentí una paz en mi alma y más aún cuando mis padres se enteraron, ya que tenían años esperando que este momento llegara. Por las noches lloraba desconsolada, me sentía culpable de haberle mentido a más de 22,000 mujeres, que cuando fueron a pedirme ayuda, mi único consejo fue el de quitarle la vida a sus bebés. Mi esposo me consuela y me dice que no me sienta culpable, que Dios me ama y me perdonará si se lo pido de corazón. Después de ese día, me uní con la organización de Provida para orar afuera de la clínica, ya que la tasa de las intervenciones bajaba considerablemente. Mi ex jefa al verme sale enojada y me llama traidora por contarle a las chicas del desmembramiento de los bebés y todos sus detalles, y me felicita por ganarme como enemigo a una de las organizaciones más grandes y poderosas del planeta. En vista de que nos demandaron por haber revelado los secretos de la clínica, mi esposo me lleva a un prestigioso abogado, el cual me explica lo complicado del caso. A mí no me quedó más que confesar lo de mi expediente, ya que no puedo ocultar nada porque todo saldrá a la luz. El día del juicio, mi ex jefa afuera del juzgado daba unas declaraciones atroces, y al entrar a la corte bastó solo 58 minutos para que el juez se diera cuenta de mi inocencia. Al salir, como era de esperarse, Cheryl me amenaza de vengarse. Poco tiempo después, la clínica cerró sus puertas para siempre y para celebrar nos reunimos en la reja por última vez, dejando cada uno 2 rosas que representan a cada niño sacrificado, para que nunca sean olvidados,
Yo les dejé una carta a mis hijos pidiéndoles perdón por no haberlos amado lo suficiente, y por no haber luchado por ellos. Le digo que los amo y que algún día nos encontraremos en el paraíso, porque Dios es misericordioso y sé que me ha escuchado y perdonado. Ahora trabajo en la organización 40 días por la vida. Desde entonces se han evitado más de 500 interrupciones de embarazo, y prestan ayuda para aquellos trabajadores en clínicas de interrupciones de embarazo. También presta sus instalaciones como un centro de recursos para la gestación. Este es el resumen de una película cristiana llamada Inesperado. Dale clic aquí para más historias como esta.